Perdonen si no hablo tanto de mí y hablo un poquito más de Jesús, pero eso es para lo que ustedes vinieron, no a conocerme a mí, sino a saber más de Cristo y de su obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros. Durante estos días he tenido el placer, el gusto de conocerlos a algunos de ustedes y ha sido una experiencia maravillosa. Sé que Dios los ha llamado, por eso el título de este mensaje es Llamados por Jesús. Si de alguna manera tú has sentido ese llamado y en algún momento algo ha obstruido ese llamado, lo que Dios quiere es que vengas de nuevo a Él y que tú tengas esa vida y la disfrutes tal como Él nos la concedió. En 1 de Pedro, capítulo 2, 21 al 25, vamos a meditar en esta hora. Por lo tanto, me parece interesante que podamos descubrir cuando lees un libro quién es el autor, ¿verdad? Y por qué no empezamos con el encuentro de uno de los encuentros de Simón con Jesús. Simón Pedro, quizás su historia se parezca a la tuya y a la mía. Aquella mañana en el lago de Capernaum decidió seguir a Jesús. Pero había fracasado, había acumulado lo que le llamo un fracaso más en su vida. Se la pasó toda la noche pescando y no pescó nada. ¿Y te imaginas soportar la mirada de las personas, la desaprobación de los demás? ¿O te imaginas a este hombre, padre de familia, que está tratando de proveer pan para su casa por medio de su trabajo, pensando cuáles serían las excusas que le daría a su esposa de por qué no había pescado? ¿Te imaginas a Pedro enojado consigo mismo, repitiéndose una y otra vez? Quizás no fui más hacia la izquierda o no tiré las redes más hacia allá. En fin, porque cuando fracasas, sientes que todo el mundo te mira, sientes que todo el mundo te juzga, sientes que el peso de tu fracaso y te culpas a ti mismo o culpas a otros, ¿no? Como Adán, que le dijo a Dios, la mujer que me diste. Y la mujer que le dijo a Dios, la víbora me engañó. Y la víbora pues volteó para todos lados y ya no había nadie más a quien echarle la culpa, ¿verdad? Dicen que en West Point, los que se preparan para hacer Navies y todo esto, SEALs y todos estos de las Fuerzas Armadas, lo más selecto de Estados Unidos, en West Point hay 4 maneras de responder. Sí, señor. No, señor. No sé, señor. Y la cuarta es muy importante. No hay excusa, Señor. No hay excusa. Y Pedro quizás esta mañana estaba buscando excusas y no las encontraba. Y así en su fracaso llega este maestro de Galilea al que ya había conocido, porque uno de los discípulos de Juan era su hermano. Y entonces su sueño se ve frustrado. Y Jesús se acerca a él y cambia todo. De su pobreza, del rechazo, de todo lo que sentía, a una pesca exitosa y a una invitación sublime, ¿verdad? Tanto que la pesca ya no importaba, sino que ahora importaba aquello para lo que Jesús lo estaba llamando. Y dejando las redes y dejando la pesca, lo siguieron.
Me gusta meditar que este hombre fue el que escribió precisamente la carta que acabamos de leer. Uno que fracasó, pero fue llamado. Uno que fracasó y escribió esta carta a los llamados. Dice en el versículo 21 de 1 Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes son los llamados? Si tú lees en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, dirige esta carta a los expatriados, es decir, a los migrantes o extranjeros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le faltó la Ciudad de México, de donde yo soy originario. Entonces, ¿sí me entienden? Esta gente estaba fuera de su lugar de origen, no por voluntad, sino porque precisamente quizás sentían que habían fracasado al seguir a Jesús y haber sido despojados de todo, de sus bienes, de sus casas, de sus familias, de su ciudadanía, y haber sido expulsados de sus ciudades por amor de Jesús. Y entonces tiene sentido que Pedro, el que había fracasado y fue llamado por Jesús, vuelva a hacer este llamado a estas personas. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Me encanta porque aquí está la Trinidad. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, estos que han sido llamados, estos migrantes fueron elegidos por Dios en primer lugar. Estos migrantes están siendo santificados. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Para obedecer. No para hacer lo que se les dé la gana, sino para obedecer la palabra de Dios. Y están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Estar cubiertos con la sangre era un eufemismo. Como hace rato dije, el mundial es un eufemismo, para no decir mundo. ¿No es verdad? Bueno, usamos muchos otros eufemismos, ¿verdad? Como, Xochitl, ¿cuál es un eufemismo de aquí clásico de Torreón? ¿Cuál es una expresión clásica de los torreones? Ande pues. ¿Sí me entienden? O más bien, sí me explico, ¿no? Bueno, esta era una forma de decir, están cubiertos con la sangre, rociados con la sangre, están cubiertos, sus pecados han sido pagados. Así es que podemos ver la obra de Dios en el creyente. De esta manera, pues, esto traía esperanza en medio de la persecución. Y cuando atravesaban estos sentimientos de frustración y de sufrimiento, entonces, estando desorientados, Pedro, que había sido llamado la segunda vez, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas, guíalas. Están siendo orientadas hacia el buen pastor. La carta pues la escribió para que como hijos conozcamos mejor a nuestro papá, quien no nos ha abandonado, sino que al ver nuestra incapacidad envió a su Hijo para salvarnos. De eso habla este capítulo 2, donde el apóstol pregunta, ¿has escuchado el llamado de Dios? ¿Y qué has hecho con él en tu vida? En la primera parte de los versículos 1 al 8 del capítulo 2, ¿verdad? Invita a recibir activamente la palabra de Dios. Lo que les decía, ponerla en práctica.
Y en la segunda parte de los versículos 9 al 20, a vivir obedeciendo su voz a pesar del sufrimiento. La misma voz de quien le llamó a él en el mar de Galilea a seguirle y que hasta este momento le ha mantenido en la fe del Señor. Y lo primero que dice en el capítulo 2, versículo 21 es: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, un modelo a seguir. Y dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Dios nos llamó por medio de Jesús para seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. Para que sigamos su ejemplo. ¿Verdad? Es lo que Pedro está diciendo. Él dejó este ejemplo. Y es la única palabra griega que voy a usar, porque ya saben que para pantallar los pastores usamos palabras en griego y en hebreo y nos sentimos bien. No es verdad. Las usamos porque a veces no se traducen bien. Y la palabra ejemplo, dice dejándonos ejemplo, es upogramos. Y tú la has usado, aunque no lo reconozcas. Es uno de esos mandamientos que no quieres reconocer. Pero te voy a decir, ¿alguna vez has copiado en algún examen? Levanten la mano el que ha copiado en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en la primaria. Levanten la mano los que copiaron en el kinder, hasta bolitas y palitos, ¿no? ¿No? Es upogramos y significa literalmente copiar algo. Es decir, se refería a esta palabra a copiar fielmente los escritos de un maestro, porque a veces hasta para eso somos malos, ¿no? Copiamos chafa, ¿no? Y ¿por qué le puso 10 si yo le copié? ¡Ah, ya caíste! ¿No? Entonces, upogramo significa eso, seguir el ejemplo, ser una copia fiel de las palabras del maestro. En este caso de Jesús. Entonces, con el tiempo, la palabra significó un ejemplo a seguir. Y es de la forma en la que la está usando el apóstol Pedro aquí, que traduce así Reina Valera. Bueno, Casiodoro de la Reina. El ejemplo de Cristo nos hace capaces de resistir cuando sufrimos a causa de nuestra fe, y de esa manera puedes ver que el apóstol está usando como base de este sufrimiento de Cristo, qué texto del Antiguo Testamento está usando donde están descritos los sufrimientos del Mesías. ¿Nadie? Isaías, ¿qué? 53. Perfecto. Very good. Aquí no copian, aquí están. Si tú ves este pasaje, lo que está haciendo Pedro es traer a la memoria de los oyentes el pasaje de Isaías 53. Entonces, si tú te puedes dar cuenta que tanto Jesús como los apóstoles usaban como base el Antiguo Testamento para argumentar sus sermones, sus escritos y sus cartas. Pero yo pregunto, eso ya tiene una implicación para ti como discípulo. ¿Qué usas tú en tus argumentos respecto a tu vida? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿A quién copias fielmente? ¿Sí? ¿Es claro la pregunta? Entonces, el modelo de Pedro es Jesús. Y encuentra este modelo en el Antiguo Testamento. Y ahora lo trae a sus lectores para que ellos lo puedan comprender y aplicar en sus vidas. Eso es ser un discípulo de Jesús.
En primer lugar, sigue sus pisadas. Versículo 24, perdón, Lucas 9, 22 al 24. Lucas 9, 22 al 24. Jesús invita a sus discípulos. Vean la invitación que recibieron los discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, ¿cuáles son las pisadas a las que se refiere Pedro? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? Si alguno quiere ser mi discípulo, pero tengan presentes que el Mesías va a sufrir, va a morir y va a resucitar, según las escrituras del Antiguo Testamento. Y en base a eso, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, esté dispuesto a morir por el Evangelio y sígame, siga mis pisadas, siga mi ejemplo. Entonces Pedro oyó este llamado y ahora lo está comunicando a los que estamos leyendo la carta, y te lo está diciendo a ti y a mí, porque la estamos leyendo. ¿Ah? Él nos llamó a seguir las pisadas de Jesús. Y por supuesto que seguir su ejemplo es copiar no solamente su enseñanza y guardarla en el corazón, esa es la primera parte, pero también seguir sus pisadas es vivir la vida que él practicó. Por ejemplo, dice el versículo 22, Jesús no cometió pecado. En Isaías 53, 9 dice que jamás, que él nunca hizo maldad. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En 1 Pedro 2:22 dice: ni se halló engaño en su boca, y está citando literalmente este versículo. Versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si tú lees Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, y literalmente dice: no abrió su boca. Entonces, si ves en qué está basando Pedro su mensaje. Como todos los mensajes, como todas las veces que compartimos de Jesús o acerca de Dios, debemos de basarnos en la palabra de Dios, en las escrituras. Eso es importantísimo si queremos ver realmente cambios en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y Pedro lo está haciendo. Y él dice: ustedes tienen que seguir estas pisadas que yo seguí. ¿Que aprendí de quién? De Jesús. Jesús no respondió con maldición, él no abrió su boca. Jesús no amenazaba, ni manipulaba, ni chantajeaba a nadie. Aún en la cruz, él prefirió no responder a todos los insultos y a todas las blasfemias que hacían contra él. ¿Te imaginas? Si a nosotros apenas nos rozan nuestros derechos, y más los de acá del norte, somos bien protestantes, o más bien protestosos, ¿verdad? Nada más sentimos que están pasando sobre nuestros derechos y ya estamos, ¡ájale! ¿Cómo es la expresión? ¿No?
¿Cómo pues? Y ya. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Y Jesús está en la cruz, herido, está golpeado, su rostro está desfigurado. Le pusieron un casco de espinas, no era una corona, era un casco literal. Se estaban burlando de él. No se podía recargar porque las espinas se clavaban más en su sien, y les decía del dolor físico, del dolor emocional, del dolor a nivel de las neuronas. Y ese tipo de sufrimiento lo padeció Cristo en la cruz, por ti y por mí. Y ese es el pago de la reconciliación que hizo por nosotros. Es necesario detenernos y preguntar, ¿Él es digno de imitar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El que quiera salvar su vida, pero el que entregue su vida por mi causa, este la hallará. ¿Cuál es la causa de tu vida? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Quién es tu maestro? Segundo, versículo 24. 1 Pedro 2:24. Ya me ganaron los niños. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Otro para qué. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Eso significa que Dios promete no volver a sacar a colación nuestro pecado, recordárnoslo o usar de cualquier otra manera nuestro pecado para manipularnos, amenazarnos o para justificar alguna acción en nuestra contra. Por eso les decía en la mañana, Cristo es el castigo y es el premio. Cristo lo es todo, lo abarca todo. Él es. Él está presente aquí y nos invita, nos está llamando a declarar nuestros pecados. ¿Hace cuánto tiempo no le declaras a Dios tu pecado? El llamado es urgente. El llamado es urgente. Jesús llamó a la gente de su generación a arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿no es verdad? Jesús llamó urgentemente a quienes los escuchaban a arrepentirse y creer en el Evangelio, porque ese es el tiempo, porque el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque este es el tiempo del Evangelio. Después, muertos, ya será una mala noticia. Ahorita es el tiempo de la buena noticia. Ahorita es cuando deberíamos de levantarnos y decirle a las personas que amamos que Cristo ha cumplido, que Dios ha cumplido en Cristo lo que había dicho por medio de sus profetas, por medio de las Sagradas Escrituras, y que nosotros somos nuevas criaturas, aleluya, por el poder y la gracia de Dios. Y hay un fervor, hay una alegría. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, no estaban allá, pues qué bueno. Pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Dice la Biblia que cuando lo vieron resucitado, había tanto gozo en su corazón, había tanta alegría que lo adoraron porque reconocieron que Él era Dios, que Él es Dios bendito por los siglos de los siglos, y que cuando tú llegues a su presencia, lo único que vas a querer hacer es seguir haciendo lo que hacías aquí en la tierra, adorándolo. No se puede adorar a Dios
sin declarar nuestros pecados. Porque si no declaramos nuestros pecados, como Adán, estamos echando la culpa ¿a quién? A Dios. Y no hay otro mediador. Dice en Hechos 3:18, porque también Cristo padeció en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tengo un problema que les he mencionado a algunos que me han conocido de cerca, pero que ahora, antes no lo decía por vergüenza, como Pedro, ¿verdad? Pero tengo un problema. Algunos lo tienen, me lo han dicho. Tengo algo que se llama TDAH, que significa déficit de atención. Entonces, los que tenemos este trastorno de déficit de atención, en realidad somos muy atentos. Es decir, ponemos nuestra atención en una cosa y luego, si cambia nuestra atención, nos olvidamos de lo que estábamos haciendo. Y luego, siendo esta otra cosa, si cambia nuestra atención, nos dedicamos a otra cosa. Y de repente, vuelve nuestra atención a lo primero que habíamos dejado. Y de repente vuelve nuestra atención y así somos. Somos las personas que, ¿a qué iba a la cocina? Por azúcar. Ah, sí, lo voy a llevar a la mesa. ¿Y para qué traje el azúcar? Ah, porque me iba a hacer un café. Ahí voy a la cocina de nuevo por él. ¿Sí me entienden? Y dije, ay, qué rico el cafecito con un buen libro, ¿verdad? Y dejo ahí el agua con el café hirviendo y me voy a buscar el buen libro y ahí dejé el café. Y luego veo el azúcar en la mesa y digo, ¿y para qué quería el azúcar? Y ahí voy a la cocina por el café que dejé allá, ya se enfrió. Lo vuelvo a poner y sigue el ciclo, ¿no? El problema es que yo sí reconozco mis trastornos, pero muchos no estamos dispuestos a aceptarlos, ¿no? Y cuando aceptamos eso, podemos vivir con ellos y podemos trabajar en mejorar estas áreas. Entonces, debo recordar constantemente qué es lo que estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Predicando acerca de Jesucristo. Entonces, necesito que Dios constantemente tome mi atención. Necesito darle atención plena a Dios. Porque cuando estoy orando, pues me distraigo. Y me siento bien culpable. Y otra vez, ¿en qué andaba, Señor? Pero si tú te pasa lo mismo, quiero decir que para ti, para mí hay gracia. No es un pecado tener un trastorno, un síndrome, una de estas situaciones. Aceptar que los tenemos, la raíz de por qué los tenemos, nos ayudan a sanar. A veces les exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros traemos como un trasfondo equivocado y ponemos sobre su alma cargas. Y por eso ellos difícilmente declaran sus pecados, porque si dicen, mi papá se va a enojar, pues ¿para qué le digo? Y entonces piensan lo mismo respecto a Dios. Si le declaro mis pecados a Dios, pues se va a enojar. Pero ¿quién te dijo que Dios es un padre malo? No fue Jesús. Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno hay uno y es Dios? Jesús dijo,
que solamente hay uno que es bondadoso. Y cuando aquellos obreros fueron contratados para servir en su maquila, ¿recuerda? Y a todos les pagó lo mismo. ¿Recuerdan que les reclamaron los primeros que fueron a trabajar? ¿Por qué nos da lo mismo si ellos trabajaron menos? Y recuerdan la respuesta de la parábola. Y si yo quiero ser bueno, ¿qué de ti? Dios es bueno. Él va a aniquilar el pecado en ti. Yo siempre les he dicho, la segunda venida no tiene que ver con destruir la humanidad y el mundo y todas esas ficciones de... No, la segunda venida tiene que ver con este día que sueño, pienso y me deslumbra en que ya no habrá pecado. No es que no haya enfermedad. Y digo, no es que lo deseche, es bueno, es una bendición de Dios. Pero el cielo es donde no hay más pecado, no hay más maldad. Puedes ver a Dios cara a cara. Eso es el cielo. Y por eso Pedro termina este pasaje en el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y les explico qué hace un pastor. Pues cuida de las ovejas. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quién cuida de mí? ¿Quién cuida de mi alma? ¿Quién realmente está cuidando de mi vida? Y Pedro dice, por eso, ustedes que antes eran ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué hace un obispo? Un obispo es un supervisor, uno que está viendo cómo poder ayudar a los demás para que mejoren en sus áreas de trabajo. Ese es un obispo. No es un mandamás, ni es una jerarquía en la Iglesia Católica. No, la palabra obispo era alguien que supervisaba, que estaba al tanto de las cosas, como un administrador especial. Y dice, ustedes han vuelto a Jesús, que es el buen pastor, y es el que supervisa, cuida de sus almas, las dirige, porque Él es el ejemplo a seguir. Y al mismo tiempo de ser el ejemplo, es Él que nos supervisa que sigamos bien el ejemplo. Y eso le pasó a Pedro, a Simón. Recuerdan que negó a Jesús 3 veces. Y luego, en este mismo lago de Capernaum, déjame decirte que si yo hubiera sido el Señor, no le hubiera dado chance. Pero yo no soy Dios. Y Él es bueno. Y en este mismo lago le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdas qué le dijo Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. No le dijo te amo, le dijo te quiero. En el griego está mal traducido. Entonces le insiste, ¿me amas? ¿Más que estos? Señor, yo te quiero. Pedro ya había entendido que la salvación no se trataba de él, que la vida no se trataba de él, que aquel negarse a sí mismo estaba operando aquella mañana y aquel llamado estaba sucediendo de nuevo. Entonces, ¿me quieres? ¿Recuerdas que contestó? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Reconoció humildemente que le había negado 3 veces. Y yo no sé cuántas veces has negado a tu pastor
y el supervisor de tu alma. Pero Él vino aquí, o Él está aquí, para tratar con eso y para acabar con eso. Que no haya más distancia entre tú y Él. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Él. Como Pedro, hoy Él te ha llamado y te ha dado la oportunidad de confiar en Él. ¿Lo harás? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este mensaje precioso de primera carta de Pedro, Señor. Gracias porque Pedro está tomando en cuenta el sufrimiento de Jesús descrito por el profeta Isaías en su capítulo 53, Señor. Gracias porque podemos responder a este llamado como hizo Tomás. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios, reconociendo a Jesús. Y así, Señor, nosotros lo reconocemos y al reconocerlo, toda esta ciudad tiene un testimonio vivo del sufrimiento, de los padecimientos de Cristo, pero también de la bienaventuranza, Señor, de ser partes de este cuerpo de Cristo, de ser amados por un Padre bueno que nos ha dado su Espíritu para vivir con poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.